buenas tardes, bienvenidos todos a su programa Al Día Expone con Orlando Mendieta. Vamos hoy con ustedes a crear un espacio de discusión y análisis de un tema muy importante para todos los panameños, como lo es el tema de los tributos y la relación con el Estado. Tema que como empresarios y ciudadanos debemos estar muy atentos para saber cuáles son nuestras responsabilidades, deberes y también hasta dónde el Estado tiene sus compromisos con cada uno de los ciudadanos. Estamos ya iniciando la segunda mitad del año 2021, que ha venido con cambios y en este sentido la relación contribuyente-Estado también ha tenido cambios que hoy aquí vamos a analizar. Por eso denominamos este programa Realidad de los tributos en Panamá y su impacto en la economía, porque obviamente los impuestos tienen su impacto en nuestra economía. Para ello tenemos con nosotros especialistas en diferentes áreas de lo que es el tema tributario y estamos seguros que ellos hoy nos van a dar una realidad de lo que está ocurriendo en este tema en nuestro país. Estamos seguros de que la jornada será totalmente provechosa para todos ustedes y la idea pues es que ustedes puedan tener acceso a preguntarles a nuestros especialistas sobre estos temas que tienen mucha importancia. Antes de iniciar, queremos reiterarles que este evento llega a ustedes gracias al patrocinio y al apoyo de las marcas que hoy están con nosotros, como lo son Seguros y Valores, como lo son también a la Agencia de Noticias Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas, Nexia Auditores, BDO y Chambonet y asociados quienes hacen posible este importante evento. Reiterarles también y aprovechar el escenario para indicarles que estamos desarrollando un diplomado en medidas de prevención, su aplicación y análisis de riesgo contra el blanqueo de capitales, que creemos también que es un tema muy importante sobre el cual se deben preparar todos los que están involucrados pues, en la línea de acción en materia de prevención contra los delitos de blanqueo de capitales y aprovechamos ese escenario para que también ustedes puedan conocer de esta información y si quieren más detalles del diplomado pues pueden escribir a nuestro correo electrónico y de hecho tenemos una oferta para todos ustedes que están participando como un beneficio de estar aquí en Al Día Expone. Vamos a darle un 30% de descuento a todos los que me escriban y se suscriban al diplomado para que puedan aprovecharlo de la mejor manera. Ahora sí, entonces vamos a iniciar nuestro evento y antes de que se inicie, quiero explicar un poquito la metodología que vamos a desarrollar en el día de hoy para que todos estemos conscientes de cómo va a funcionar Al Día Expone en el día de hoy. Cada expositor tendrá 12 minutos para su presentación. Cuando le falten 3 minutos, le vamos a avisar por voz que le quedan 3 minutos para que vaya haciendo el cierre de su presentación. Al final habrá un periodo de preguntas y respuestas para todos los expositores y usted podrá hacer las preguntas a través de la pestaña de preguntas o respuestas o por el chat, de manera que podamos nosotros hacérselas a cada uno de nuestros panelistas. Así que aclarado y dicho todo esto, vamos entonces a dar formal inicio a nuestro evento y para ello presentamos a nuestro primer expositor de esta tarde, el licenciado Rafael Rivera, socio director de la firma BDO, quien nos analizará el tema de los incentivos fiscales. Licenciado Rivera, bienvenido. Buenas tardes. Voy a proceder a compartir pantalla. Me confirman si pueden ver, ¿no? Está perfecto. Sí. Antes que nada, Orlando, muchas gracias por la invitación a este evento. Contento de estar compartiendo en tu programa y también con estos distinguidos expositores en esta tarde. Hoy voy a cubrir la temática de los incentivos fiscales, que sin duda pues, es un componente muy importante del sistema tributario y he preparado un resumen para que todos los participantes puedan de repente tener una mejor perspectiva de este tema, ¿no? ¿Qué son los incentivos fiscales? Realmente son concesiones, alicientes o estímulos que da el gobierno a través de la política fiscal para incentivar ciertas actividades relacionadas a la producción, al consumo o a ciertas conductas que pretende fomentar o incentivar pues, dentro del contexto del plan de gobierno, ¿no? ¿A quiénes pueden aplicar estos incentivos? A personas naturales, personas jurídicas,
y sujetos pasivos de determinado impuesto que, como sabemos, pueden tener naturaleza directa o indirecta. ¿Cómo funcionan? De forma general, como reducciones de la carga impositiva normal, como exoneraciones puras y duras en donde se elimina el pago del tributo que de otra forma se pagaría, a través de subvenciones o subsidios estatales. Un ejemplo que me viene a la mente es la tasa de interés preferencial, por ejemplo, que se materializa a través de un subsidio que da el Estado. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar esta herramienta de política fiscal? Pues básicamente se puede estimular la producción, impulsar exportaciones, por ejemplo, aumentar el grado de inversión en determinadas actividades o regiones del país que son consideradas como de interés público. ¿Cuáles pueden ser algunos contras o partes negativas de la política de incentivo fiscal? Pues que siempre se traducen en un costo para el Estado y para los ciudadanos. ¿En qué sentido? Que los beneficiarios de los incentivos fiscales generalmente se transforman en un costo que es sufragado, subsidiado por los contribuyentes que no gozan de esos beneficios o exoneraciones fiscales. A veces el incentivo no supone una eliminación total del impuesto, o sea que puede haber tarifas reducidas, por ejemplo, así que no es una subvención completa o al 100%. Rebaja la carga impositiva con lo que se reducen las recaudaciones y existen menos fondos para hacer frente a las necesidades del Estado en materia de educativa, de salud y todo el resto de las necesidades que cubre el Estado. La política de Panamá históricamente me refiero desde los años 50, 60, incluso anterior, ha adoptado de una forma bastante generosa la adopción de incentivos fiscales. Hoy por hoy podemos ver múltiples regímenes de incentivos como son el de zona franca, zona libre de Colón, que es uno de los históricos, zonas libres de petróleo, un incentivo que se aprobó más recientemente en este año, el régimen para empresas operadoras y desarrolladoras de agroparque, el área Panamá-Pacífico, que es uno de los, digamos, sistemas más exitosos de las últimas 2 décadas, sedes de empresas multinacionales, que también ha sido bastante exitosa en cuanto a la atracción de multinacionales, una nueva modalidad de atracción basada, digamos, en el esquema de la ley SEM, que tiene que ver con el régimen especial para el establecimiento y operación de empresas multinacionales o régimen EMA, que busca emular, digamos, el éxito que ha tenido el régimen SEM. Ciudad del Saber es otro clúster en donde se han otorgado beneficios fiscales para atraer ciertas actividades de investigación, desarrollo y educativas. Y en términos generales se incluyen exenciones de impuestos sobre la renta o se cobra un porcentaje mínimo de impuestos sobre la renta. Por ejemplo, las empresas SEM pagan un 5% frente a la tarifa normal del 25%. Se exonera, por ejemplo, impuestos a las ganancias de capital, impuestos al capital propiamente, que en nuestro ambiente se denomina impuesto al aviso de operación, impuestos de exportaciones, se eliminan, exención de ITBM, etcétera, y otros, ¿no? Así que básicamente ese es el esquema general que ha utilizado el Estado panameño. También hay otros subsidios enfocados en sectores específicos como el agropecuario y el agrícola. Tenemos incentivos a exportaciones agropecuarias, el programa de fomento a la competitividad, que se denomina CEFA, hemos tenido, también certificados de producción de banano. O sea, como pueden ver, la adopción de incentivos fiscales ha sido muy prolífica y realmente hoy por hoy conviven una multiplicidad de distintos beneficios, exoneraciones e incentivos fiscales que sin duda tienen un impacto en la recaudación, pero de igual forma tienen un impacto en impulsar esas actividades, ya sea de producción, de consumo, etc. Para efectos industriales, la historia pues viene desde la famosa registro oficial de la industria nacional, la ley 3 del 86, que incluía tarifas reducidas de impuestos de importación para la maquinaria, equipo e insumos.
deducción de lo que se llama reinversión de utilidades, un régimen de reintegro aduanero, etcétera. Esto fue reemplazado por lo que se denomina certificado de fomento industrial, pero que realmente lo que viene es como a crear un reemplazo del régimen anterior. Algunos recordarán que ese régimen de registro de la industria nacional, lo que sucedió fue que fue derogado, pero se reconoció, digamos, los derechos adquiridos de las empresas que se habían inscrito originalmente hasta la finalización del periodo dispuesto en la normativa que fue derogada posteriormente. Todo esto guarda relación con el ingreso de Panamá a la Organización Mundial de Comercio. También para el sector industria tenemos los certificados de poder cancelatorio, que no es más que una forma de recuperar el ITBM pagado en los insumos destinados a la producción. Está el CPC especial o expedito, que no es más que un proceso o procedimiento sumario para obtener esa recuperación de ITBM. Y más recientemente la ley 223 de reciclaje, que busca impulsar el reciclaje. En turismo también hemos tenido por ya décadas un régimen que ha incentivado la inversión en infraestructura turística. Incluye múltiples beneficios como la exoneración de impuestos de importación, de inmuebles, impuesto sobre la renta derivado de actividades turísticas, siempre que la inversión esté fuera del Distrito de Panamá, exoneración al capital, exoneración incluso del FESI. Y más recientemente, con la ley 122 del 19, se aprobó un incentivo a los inversionistas que inviertan en títulos valores emitidos por empresas turísticas, y que no es más que un crédito fiscal que se concede al comprador de bonos o títulos valores emitidos por empresas turísticas, que viene asociado con un crédito fiscal aplicable contra el impuesto sobre la renta por el valor íntegro de la inversión en el instrumento título valor, ¿no? Y que básicamente tiene unos controles para su uso que prevén que no sea utilizado en su totalidad de una sola vez, sino de una forma, digamos, progresiva en el tiempo, como se puede ver en este slide. De igual forma, hay unos incentivos del turismo enfocados específicamente en la restauración del conjunto monumental del casco antiguo, y tiene beneficios dirigidos al propietario del inmueble, a los promotores que desarrollen obras previamente autorizadas por el Ministerio de Cultura, Patrimonio Histórico en esa área, y también incentivos o beneficios destinados a los arrendatarios que alquilen locales en dicha zona. Tenemos otra serie de incentivos un poco más dirigidos a lo que son la actividad de transporte público, incluyendo buses y taxis. Tienen una serie de exoneraciones. También en materia de impuesto de importación, quiero decir, Metro de Panamá sí tiene un régimen especial donde se le exonera de impuestos de importación, ITBM, impuesto al consumo e incluso impuestos sobre la renta, siendo una entidad controlada o de capital estatal. Se le otorgaron estos beneficios. Recientemente también se aprobó una normativa nueva sobre arrendamiento financiero de bienes inmuebles, que lo que viene es un poco a replicar ese régimen que ya existía previamente de arrendamiento financiero para bienes muebles, y que también busca paliar un poco y crear unas nuevas avenidas, digamos, para permitir el acceso a viviendas, locales comerciales y propiedades inmobiliarias en medio del contexto de la pandemia, en donde los bancos y la situación misma económica que a todos nos ha afectado, pues han hecho más difícil el acceso al crédito directo por vía hipotecas para la compra de propiedades, ¿no? Y el arrendamiento financiero se erige en una herramienta para permitir esa primera entrada de potenciales compradores a través de la figura de este arrendamiento, y que adicionalmente puede ser posteriormente convertible a un contrato de compraventa del mismo, aplicando a los abonos previamente realizados. De forma general, tenemos también algunas reglas especiales que benefician a las micro, pequeñas y medianas empresas, que parte de una exoneración básica de impuestos sobre la renta por los 2 primeros años a partir de su inscripción, y luego aplicación de tarifas escalonadas en los 2 años posteriores, de acuerdo a los ingresos.
se les exonera también del impuesto complementario. Se crean sociedades de emprendimiento con beneficios también en los 2 primeros años de tasa única, impresora fiscal, impuestos sobre la renta, aranceles de importación disminuidos al 50%, etcétera. Y también tenemos ya algunas herramientas que son más de planeación empresarial, reorganización corporativa, que tienen que ver más con diferimiento del cobro de impuestos en operaciones como fusiones y escisiones, en donde un grupo de empresas decide unir o separar patrimonios o parte del patrimonio, activos, pasivos, etcétera. Y que lo que tiende es a hacer más flexible la combinación de negocios fiscalmente. Tenemos otro grupo de hospitales y colegios en donde se permite a las empresas deducir montos pagados en concepto de impuestos de inmuebles sobre las fincas en donde se ejecuta la actividad, más bien como un tipo crédito fiscal. Gas licuado, este es un incentivo de los que tiene más significado social, porque lo que busca es permitir el acceso a este rubro necesario para poder preparar alimentos a la mayor parte de la población, y que consiste en un crédito fiscal de 60 centavos por galón en la compra de bioetanol y biodiesel, ¿no? Esto hace que el precio, digamos, del tanquecito de 25 libras se pueda mantener estable como se ha mantenido en el tiempo, pero es gracias a este subsidio estatal que va destinado a las empresas que producen este producto. También tenemos unos incentivos especiales enfocados en la industria del cine para atraer filmaciones, cortos, etcétera, a territorio nacional. Y también beneficios que van enfocados específicamente a otro sector socialmente vulnerable, como son los jubilados y pensionados, a través de descuentos varios, exenciones de FESI en préstamos y otros, como es el descuento en las compras en restaurantes, etcétera, ¿no? Todos estos al final son realmente subsidios estatales, porque el costo de esa reducción del valor para los beneficiarios del incentivo, pues es subsidiado o costeado con las recaudaciones generales del Tesoro Nacional. Le quedan 3 minutos, licenciado. Sí, bueno, creo que como el tema era amplio y pues cubre múltiples regímenes y múltiples disposiciones, he tratado de desarrollarlo de forma sucinta y tal vez menos técnica, sino más enfocado de forma general, cómo el Estado ha estado tratando de incentivar ciertas actividades o subsidiar ciertas necesidades sociales. Y con esto doy terminada mi participación y quedo pues con mucho gusto a disposición para atender cualquier interrogante al final del conversatorio, Orlando. Muchas gracias, licenciado Rivera, por su excelente presentación de estos incentivos fiscales. Vamos a seguir avanzando en nuestra presentación de la tarde de hoy, y ahora le vamos a dar la palabra a la licenciada Yamilet Suárez, socia de Nexia Auditores, quien nos hablará sobre la factura electrónica. Licenciada, bienvenida. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la oportunidad a Orlando Mendieta para permitir a Nexia participar en este gran evento. Espero que todos estén gozando de muy buena salud. En esta ocasión conversaremos un poco acerca de la facturación electrónica. Creo que este es un tema que no es para nada nuevo para ninguno de nosotros. Hace muchos años, cuando se inició el plan piloto, creo que muchos nos asustamos y solíamos decir: esto viene con razón para controlar mis compras y gastos. Yo no lo quiero ver desde este punto de vista. No sé si sea el enfoque final. Sin embargo, con todo lo que ha ocurrido en estos tiempos de pandemia, estamos todos claros que tanto usted como empresario, como cualquier ente, ha notado que si nosotros no migramos o no aprovechamos las herramientas tecnológicas
que ya existen, nos quedamos atrás. Por lo que yo considero que la factura electrónica no es más nada que una oportunidad para nuestro ente fiscal para modernizar e impulsar el sistema tributario, para así facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Normalmente cuando nosotros hacemos declaraciones de renta, vamos a solicitar aplicación de CAIR y demás, solemos hacer análisis de todos los formularios que nosotros hemos presentado porque es parte de los requisitos que se nos piden. Pues creo que ya se nos está facilitando un poco la vida con este nuevo mecanismo, ya que la facturación electrónica le va a permitir a usted un control más exacto de lo que son sus ingresos. Incluso le va a permitir verificar todas sus compras y gastos de aquellos proveedores que le han facturado de manera electrónica, de manera tal que cuando usted va a trabajar su declaración de renta, no va a tener que estar sufriendo porque no le aparece un RUC, un dígito verificador, estar buscando la Dirección General de Ingresos, que aparecen sociedades similares, que si es, que si no es. No, ahora es mucho más fácil porque usted en el sistema podrá validar las facturaciones electrónicas que sus proveedores le han hecho. En ese sentido, se fortalecen las funciones del control tributario, quien va a poder fiscalizar con mayor volumen, con mayor agilidad, todo lo que son los ingresos, lo que nosotros estamos declarando y demás. ¿Por qué? Porque así se mejoran los procesos de fiscalización. Recordemos que en el tema de ingresos, básicamente se afecta un rubro muy importante como es el ITBMS, un impuesto que efectivamente debemos transferir al Estado. Por ende, al crear esta opción de factura electrónica, pues el Estado más fácilmente va a poder controlar que efectivamente estemos declarando como corresponde. Todos tenemos claro de que durante toda la vida hemos estado obligados a documentar nuestros ingresos de una u otra manera, ya sea a través de un equipo fiscal o a través de un documento permitido por la Dirección General de Ingresos. En tal sentido, no debemos enfocarnos en que esto es algo trascendental. Ya es como parte del trabajo que como contribuyente estamos obligados a documentar lo que devengamos. De igual manera, hemos podido percibir que al momento de nosotros establecer registros, declaraciones de renta y demás cruces de información, también es sumamente importante que estos vayan acorde con nuestros depósitos, sí, porque el banco cruza lo que es nuestros ingresos versus lo que nosotros estamos recibiendo. Entonces, con la facturación electrónica se nos va a facilitar aún más tener nuestros controles más exactos de nuestra contabilidad. ¿Qué es una factura electrónica? Este es un documento electrónico el cual nos va a permitir documentar una transacción por la venta de un bien o servicio. Este va a tener una validez tributaria para las operaciones comerciales efectuadas. Este será firmado electrónicamente y validado por la Dirección General de Ingresos. Los documentos electrónicos han sido regulados por la Ley 51 de 2008, donde se implementó un plan para eliminar los papeles. Entonces, aunado a ese plan, seguimos con lo que es la facturación electrónica, porque usted ya no va a tener que tener el documento impreso, tener archivos de todo lo que son esas facturas de sus proveedores y demás. Todo usted lo va a poder tener de forma digital, mucho más amigable, así que va a tener más espacio en sus oficinas. ¿Quiénes están obligados? El decreto ejecutivo 766 y 147 básicamente nos hace referencia de que toda persona natural y jurídica
que utilice el uso de la factura electrónica para documentar sus operaciones de transferencias de bienes y servicios. O sea, si usted desea hacer la solicitud, usted lo puede hacer. Usted no está obligado. Ahora mismo es un plan piloto para que todo aquel que quiera incursionar en esto pueda hacerlo y vaya haciendo entonces, vaya verificando con sus registros y demás si le es viable trabajar bajo esta opción. También están obligados todas las personas naturales y jurídicas que se encuentren exceptuadas del uso de equipo fiscal por medio de resolución de la Dirección General de Ingresos. Ok, todos aquellos que tienen ingresos menores de 36,000 son las personas que están exceptuadas del uso de equipo fiscal por resolución. Entonces, tanto aquellos comerciantes como prestadores de servicios, si usted entra dentro de este rango, usted va a tener que acercarse a la Dirección General de Ingresos y decirle que usted desea migrar a esta nueva metodología de facturación. Ok, también están obligados todos los contribuyentes enlistados en el artículo 16 de la resolución 201-5784. Estos son los contribuyentes con los cuales se inició el plan piloto para hacer los ensayos de la facturación electrónica. Estos contribuyentes deberán solicitar, si en caso tal no lo están haciendo, deberán solicitar a la Dirección General de Ingresos el migrar a través de a facturar por medio electrónico, ya sea aquellos que tengan la opción de migrar al facturador gratuito o a través de un PAC. Ok, los contribuyentes de ventas al por menor en almacenes por departamento, al igual que los contribuyentes de ventas al por menor de combustibles, supermercados, etcétera, podrán migrar a esta opción de facturación electrónica. ¿Qué opciones tiene usted para utilizar la factura electrónica? Usted va a tener dos opciones. Va a tener la opción de trabajar con un proveedor autorizado calificado, que sería los categorizados PAC, que ya están autorizados por la Dirección General de Ingresos para brindar sus servicios de los sistemas que ellos han desarrollado para generar las facturas electrónicas, o también lo podrá hacer al facturador por medio del facturador gratuito. Yo le recomiendo evaluar cuál es su mecanismo de facturación para ver, determinar cuál opción es la que le beneficia, ya que si usted maneja inventarios y temas especiales, va a tener que consultar con su técnico si al tener la opción de facturar por el facturador gratuito, usted va a tener la opción de controlar sus inventarios, controlar sus cuentas por cobrar, etcétera. Por ende, cuando usted decida incursionar, ojo, como les comentaba, no es una obligación. Cuando usted decida incursionar a la facturación electrónica, lo más recomendable es que se acerque a su proveedor actual de su equipo fiscal o a un técnico de confianza para que le oriente cómo funcionan estos sistemas. Y si a usted le va a convenir por efectos de su inventario, por efectos de sus cuentas por cobrar, sus historiales de clientes y demás. ¿Qué es el facturador gratuito del sistema de factura electrónica de Panamá? Este es un servicio web que la Dirección General de Ingresos pone a disposición de los contribuyentes para que emitan la factura fiscal por la venta y prestación de sus servicios. Ojo, esta alternativa no va a ser para todo. Esta alternativa va a ser solo para pequeñas empresas y tiene ciertas condiciones que se deben cumplir, las cuales les mencionaré más adelante. Ok, ¿cómo puede usted obtener el acceso a este sistema?
Primero que nada, usted tiene que actualizar sus datos a través del número de identificación tributario. Esto es sumamente importante. Así como hace muchos años nos dijeron que es necesario que nosotros mantengamos los datos actualizados de cada contribuyente, persona natural o jurídica, pues aquí caemos en lo mismo. Para poder hacer el trámite de su factura electrónica, ya sea gratuita o a través de un PAC, te va a necesitar tener su NIF, por ende, tener actualizado todos sus datos de representante legal y demás dentro del sistema iTax 2.0. La opción luego de entrar a su NIF le va a indicar solicitar la adopción del uso a través de su NIF. Se presenta, usted debe presentar resolución de excepción de equipo fiscal o una nota firmada por el representante legal. Si usted va a hacer el trámite, usted debe tener una excepción del equipo fiscal o en todo caso, usted le hace una nota, un memorial a la Dirección General de Ingresos indicándole que usted desea que se le exceptúe de usar equipo fiscal porque usted está interesado en migrar a la facturación electrónica. Ojo, usted no puede porque sí simplemente migrar a la facturación electrónica. Es importante que usted tenga por parte de la DGI esa excepción de uso de equipo fiscal. Otra de las opciones será obtener su certificado electrónico expedido de firma electrónica, el cual va a dar fe de que la factura es un documento legal. Para aquellos que no opten por la facturación gratuita o que no tengan la oportunidad más bien de trabajar con el facturador gratuito, usted va a tener que contratar entonces los servicios de un proveedor autorizado o un PAC, básicamente, con el cual va a tener que contratar el servicio. Este es un sistema de facturación. El proveedor tiene una serie de requisitos que debe cumplir ante la Dirección General de Ingresos, por lo que le va a cobrar un fee, ya sea mensual, para brindarle este servicio a usted como contribuyente. Usted es responsable de emitir los documentos según las especificaciones establecidas en la ficha técnica. Todo en electrónica es sumamente importante que lo hagan de la mano de su técnico de confianza para que les asesore como corresponde. ¿Cómo puede tener usted acceso? Entrando a través de su NIF, con su RUC, a través de su NIF a la Dirección General de Ingresos, va a ver una opción que dice factura electrónica. De esta manera usted va a hacer su solicitud de autorización, ya sea a través de un PAC o a través del sistema de facturación electrónica de Panamá, que sería el sistema gratuito. A ver, nos llamará la atención, ¿qué es la firma electrónica y cómo la obtengo? La firma electrónica no es más nada que la opción que va a dar fe de que la transacción se concretó. ¿Cómo la obtengo? Con mi cédula, con el pasaporte o certificación de estatus migratorio. Para aquellos representantes legales o personas naturales que son extranjeras, es sumamente importante que soliciten una certificación del estatus migratorio o movimiento migratorio para poder realizar este trámite. Con el solo hecho de su pasaporte no lo podrán hacer. Adicional, deben solicitar para aquellas personas jurídicas el certificado de registro público que pruebe y dé fe de que usted es el representante legal o un apoderado legal. Adicional, usted debe estar inscrito en la Dirección General de Ingresos como tal, como apoderado legal o como representante legal para que usted pueda ejercer este rol. Entonces, su correo electrónico y debe hacer un pago de $50. De esta manera usted obtiene su facturación, su firma electrónica.
Como les mencionaba, no todos vamos a poder gozar del sistema de facturación gratuito. ¿Por qué? Porque este ha sido creado básicamente para las micro, pequeñas y medianas empresas, pero también debemos tener presente que para personas profesionales independientes, pero debemos trabajar en base a los rangos. Como le mencionaba, usted debe estudiar si a usted le conviene o no migrar a esta opción, porque si usted es un profesional independiente que mensualmente genera más de 30 facturas en el mes, la Dirección General de Ingresos no le va a aprobar la opción de factura electrónica en el caso de personas naturales. Al igual que en el caso de personas jurídicas, usted tiene un rango para generar documentos electrónicos en el mes de 200 documentos. Si usted es un vendedor, por decir, vende productos al por mayor y usted genera más de 200 facturas, no le va a convenir migrar al sistema gratuito y más bien va a tener que buscar un proveedor PAC para trabajar bajo esta opción. Al igual que las personas jurídicas, tanto microempresas como pequeñas empresas, vamos en un rango, que es lo que nos establecen los parámetros de la normativa, un rango que va de ingresos brutos al año de 150,000 y que no me exceda de documentos mensuales de 200,000. Entonces, si usted vende legumbres y mensualmente usted genera, a diario usted está generando 50 facturas, evidentemente que no le va a convenir migrar al facturador gratuito. Así, licenciada. Ok. ¿Qué podemos hacer desde el facturador gratuito? Generamos nuestras facturas, notas de crédito, lo podemos trasladar a Excel, importar, procesar documentos. El sistema es bastante amigable y nos ayuda para consultar y demás. También nos permite exportar. Existe un ambiente de prueba en el sistema de la Dirección General de Ingresos del facturador gratuito, el cual usted podrá incursionar para ver si le conviene o no. ¿Cuáles son los deberes de los usuarios? Emitir los documentos según las especificaciones de la ficha técnica. Verificar que la factura electrónica ha sido efectivamente registrada ante la Dirección General de Ingresos. Y toda transferencia o prestación de servicio debe estar respaldada. Usted no puede salir de un establecimiento sin un comprobante que se le denomina CAFE, comprobante auxiliar de factura electrónica. El hecho de que un establecimiento le diga que está facturando electrónicamente no significa que usted tenga que salir con las manos vacías. La factura electrónica le va a llegar después a su correo, pero usted debe salir con un comprobante de factura auxiliar que da fe de la compra que usted ha realizado. ¿Cuándo tiene validez el documento o factura electrónica? Cuando cumple con la debida autorización de un PAC o de la DGI. ¿Cuánto tiempo debo conservar la factura electrónica? Hasta cumplirse la prescripción de todos los tributos. Usted podrá verificar su factura electrónica. El documento será recibido de forma electrónica. Usted no podrá hacer uso del crédito de ITBMS, de esa factura electrónica, si usted ha pedido que no se le asigne su nombre. A la hora de usted hacer una compra, usted puede solicitar la factura sin nombre, pero usted no va a poder gozar entonces de ese crédito fiscal en su declaración de ITBMS. Por otro lado, tenemos que usted podrá denunciar a cualquier establecimiento de manera fácil y electrónica que no le emita su comprobante de facturación electrónica. Usted accesa a la página de la Dirección General de Ingresos y allí va a poder observar la opción de denuncia, la cual está regulada por el artículo 12, que indica que se buscarán los mecanismos para que a través de estas opciones se pueda denunciar cualquier irregularidad en la facturación electrónica. He tratado de cubrir el tema en los minutos que tenemos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, licenciada Yamilet, por su presentación muy clara y muy concreta. Vamos a seguir avanzando, ya entrando a la tercera exposición de esta tarde.
y vamos a darle entonces la palabra al licenciado Milton Chambonet, socio director de Chambonet y Asociados. Don Milton, bienvenido. Así le he querido llamar, pero desde el punto de vista de los contribuyentes. Lo primero es hablar de las sociedades jurídicas registradas hoy día en el registro público. Por ahí se dice que la segunda ciudad más grande en Panamá no es San Miguelito, sino el registro público, porque tiene más personas que San Miguelito. Entonces el registro público se considera el segundo lugar de más personas en nuestro país. Hay activas 763.748 sociedades jurídicas inscritas, de las cuales vigentes hay 368.589 y con el estatus de suspendida tenemos 395.159. El primer hallazgo aquí es que tenemos más sociedades suspendidas que sociedades vigentes. Que el hecho de que una sociedad esté suspendida es por la ley que indica que después del que por 2 o más tasa única pendiente de pago queda en estatus de suspendida y la Dirección General de Ingresos notifica al registro público de esa situación. Entonces, tenemos más sociedades suspendidas que sociedades que estén al día en el pago de su tasa única. Y para mí esto es como mucho decir. Ahora bien, el hecho que la sociedad esté suspendida no la saca del mercado para otro montón o muchas otras actividades que hace la sociedad anónima. Vamos a hablar, una sociedad suspendida también tiene cuenta bancaria. Una sociedad suspendida también presenta declaración de renta. Una sociedad suspendida hace actos de comercio. Nada más que está suspendido sus derechos para efectos registrales en el registro público. Pero deja de llamar la atención que tengamos más sociedades suspendidas por morosidad en el pago de su tasa única que sociedades vigentes. Y más abajo detallamos las razones de la suspensión. Por la morosidad tenemos 345.748 morosidad en la tasa única. Por morosidad en el agente, por no tener agente residente o que los agentes residentes hayan renunciado, tenemos 27.000. Por ambas razones, por deuda de tasa única y por no tener agente residente, tenemos 22.708. Y pendiente de suspensión, que la Dirección General de Ingresos debe de notificar pronto al registro público, que tenemos 56.000 más sociedades en estatus de suspendida. Eso nos va a elevar las sociedades suspendidas a más de casi 450.000 sociedades de las cerca 800.000 que tenemos. O sea, estamos hablando de más del 50%, ¿sí? Eso en algo debe de llamar nuestra atención. El segundo tema es los avisos de operaciones. En Panamá hay tramitados 737.187 avisos de operaciones, de los cuales cancelados, que se ha cancelado el aviso formalmente, tenemos 269.427 y activos tenemos 467.760. Esos son los que están activos, los que en principio pagan ese impuesto de aviso de operación. De esos 467.000, 324.000 han sido actualizados, porque por ahí la norma nos pide actualizar los avisos de operación. Todo aquel que tiene un aviso de operación debe de actualizarlo, ¿sí? Y hay 142.000 que no están actualizados.
En el caso de las declaraciones juradas de personas naturales y personas jurídicas, se presentan o hasta junio del año pasado se habían presentado 217.675 declaraciones, de las cuales 136.827 son de personas naturales, 78.407 de personas jurídicas y 2.441 de zona libre. Estas cifras son consistentes con las cifras que conocemos de años anteriores. Y declaraciones de ITBM totales, por aquí me hace falta un número de las que se presentan durante el año. Estamos hablando de 381.400 y tantas declaraciones. Ahí me hace falta un número que lo puedo decir en el momento indicado. Pero qué interesante, Orlando, participante. Solamente en promedio declaran mensualmente 31.784 contribuyentes hacen declaraciones de ITBMS. Eso es demasiado, extremadamente bajo la cantidad de contribuyentes de ITBMS versus la cantidad de declaraciones de renta que se presentan versus la cantidad hay en el mercado panameño versus la cantidad de sociedades anónimas. Claro, lógicamente, todo el mundo Se nos fue don Milton. Debe ser que... Vamos a ver el problema técnico. Allá donde él. Sí, denos un minuto mientras hacemos... Orlando. Okay. Sí, ahora sí está de vuelta, don Milton. Adelante. Sí, ok. ¿Hasta dónde me escuchó? Disculpe. Estamos hablando de que era un punto muy bajo la cantidad de personas que presentaban declaraciones. Sus declaraciones de ITBMS, sí, señor. Correcto. Demasiado. Es que es extremadamente bajo, Orlando. Más si lo comparo con los avisos de operación que hay en la calle. ¿Ves? Estamos hablando que ni siquiera se cubre el 10% de los avisos de operación que hay en la calle. Los contribuyentes de ITBMS que presentan una declaración de ITBMS. Esto llama mucho a la reflexión. El otro dato son los contribuyentes registrados en el municipio, en los municipios en la República. De los 81 municipios o una cifra muy cercana, hay 150.000 contribuyentes municipales de negocios. Hago la salvedad de negocios porque el municipio cobra por muchos otros tributos e impuestos. Tenemos el impuesto funerario, tenemos el de placa, que eso sí son mucha gente. Pero en temas de negocio, solamente a nivel de república tenemos 150.000 contribuyentes de negocio. Sigue siendo una cifra extremadamente baja en función del número de avisos de operación que hay en el ámbito. Cualquiera de las cifras que tomemos. Pero todo esto se vuelve más crítico cuando yo mido este tema en los contribuyentes con la Caja de Seguro Social. En la Caja de Seguro Social hay más de 70.000 empleadores registrados entre empresas, voluntarios y domésticos, que son los que se registran. Hay más de 70.000, ¿sí? Pero morosos, Orlando y participantes, morosos hay 40.000. Quiere decir que más del 60% de los empleadores inscritos en la Caja de Seguro Social están morosos con la entidad, ¿sí? Y esta cifra también es muy preocupante. Es una cifra que llama mucho a
a la reflexión de lo que está pasando en esta entidad, lo queremos amarrar al diálogo, lo queremos amarrar a las pensiones, lo queremos amarrar a las jubilaciones, a la edad, etcétera, etcétera, el tema se vuelve más escabroso aún. Y aquí voy a presentarles un resumen de todo lo que hemos manifestado. Este resumen es en número, pero veámoslo en gráficas, ¿sí? Ver cómo cae el promedio de contribuyentes que presentan su declaración de ITBMS mensualmente, que son 31,000. Los patronos de la caja de seguro, los empleadores 70,000, los contribuyentes municipales de negocio 150, los que presentan declaración de renta 220, y en las dos siguientes barras vemos el número de sociedades y avisos de operación y los que están vigentes y activos. Esta es una barra que lo indica de otra forma. Y aquí nosotros tenemos una conclusión. Y la conclusión es que en tema tributario, porque esto abarca los tributos en términos generales, siempre me ha gustado hablar de tributos y no de impuestos, pues se ve una gran distorsión en nuestro sistema tributario. Distorsión que estamos hoy día sufriendo y pagando por muchos otros análisis que podemos realizar. Tengo una recomendación y es que a mi entender, Orlando, y esto quiero amarrarlo también con la confección del presupuesto de la nación. Yo siempre he sido un gran crítico del presupuesto de la nación porque el presupuesto de la nación ni siquiera clasifica adecuadamente el tema de tributos, ¿ve? Deja muchos tributos en otros renglones como ingresos no tributarios, ingresos por renta, etcétera, cuando son ingresos tributarios. Entonces, mi recomendación es crear la Autoridad Nacional de Administración de Tributos o algo similar que permita definir políticas de tributos, llevar estadística, lograr cruces de información, pero hacer este sistema tributario panameño más versátil y además de más versátil que realmente aporte al desarrollo nacional con la tributación. Hoy, el ministro de Comercio e Industria le hicieron una entrevista de periodista en Canal 2 y él dijo que la economía panameña estaba en cuidados intensivos, estaba en UCI. Esas fueron sus palabras textuales. La economía panameña está en cuidados intensivos. Yo estoy agregando UCI, pero yo voy un poco más allá. Si no se hace algo pronto, la economía panameña va a ser otra víctima del COVID. Le quedan 3 minutos, licenciado. Sí, señor. Mi próximo punto es, ¿qué piden los bancos o las entidades financieras a sus cuentavientes? ¿Y qué hacen los bancos con esta información? ¿Sí? Voy a la última presentación, es para decir qué no hacen los bancos, Orlando, y es que hay una conexión directa entre cualquier cosa y no pagar impuestos, ¿sí? No importa de lo que yo hable, por ahí hay un chiste que en qué se parece un elefante y una aguja, ¿sí? Bueno, tú puedes estar pensando cualquier cosa, pero esa cualquier cosa te lleva al tema de no pagar impuestos. Y esa es una realidad en nuestro país. Dicho esto, los bancos cuando le piden a su cuentaviente información, no pasa nada. Eso muere en el banco. Esa es una información que queda en el banco, que está protegida por el secreto bancario y ahora está más protegida con la Ley de Protección de Datos, la Ley 81 del 2019 que recientemente fue reglamentada.
Entonces, no deberían de tener ese temor que cuando el banco le pide la declaración de renta, en lo primero que piensan es en cerrar la cuenta y cambiarse de banco, porque automáticamente hay un amarre de cualquier tema con el tema de que si pago o no pago impuestos. Y yo quería dar esa voz de aliento que lo que te pida el banco, entrégaselo, porque eso tiene un destino final que es el banco y está protegido por el secreto bancario por la ley de protección de datos. Voy a mi otro tema, Orlando, el agente financiero. Esta figura se viene utilizando en Panamá desde hace muchos años. Es una figura que puede ayudar mucho a Panamá a salir de las listas grises, pero siempre y cuando en la ley 52 del 2016 y el proyecto de ley 624 que regula el tema de los registros y custodia de registros contables, sea un contador público al que se le funcione. Porque mientras esta función se le siga dando a los abogados para empezar interpretan registro contable totalmente diferente a lo que es un registro contable. Y por ahí ya empezamos mal. La ley 52 fue una pastillita que el gobierno pasado le dio a los organismos internacionales para calmarlos, pero no tenía fondo real de buscar esa transparencia que se requiere. Esta función de registro contable no puede quedar supeditada a abogados porque definitivamente no va a tener la certeza que se requiere en el concepto de la transparencia. Entonces, nuestra recomendación, y con esto termino, es que este proyecto de ley 624 sea debidamente revisado, se cree la figura del agente financiero o el agente contable y esas responsabilidades relacionadas con la contabilidad pase a manos de los contadores públicos autorizados. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, don Milton, por su excelente presentación de este evento. Vamos entonces ya entrando a la recta final de nuestras presentaciones del día de hoy y vamos entonces a invitar a este evento al señor director de ingresos, don Publio de Gracia, para que nos haga su presentación sobre el impacto de los tributos en la economía. Don Milton, le agradecemos si puede dejar de compartir la pantalla exactamente para que ya don Publio pueda empezar su presentación. Adelante, don Publio. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, don Orlando Mendieta y a todos los panelistas también y a los que están viendo este en vivo. Y como siempre, nosotros como Administración Tributaria dispuestos a comunicar, rendir cuentas y demostrar nuestros actos a través de la transparencia, que es parte de la pilar de la Administración Tributaria. Me han pedido que conversara en esta ocasión sobre el impacto de los tributos en la economía y paso a elaborar esta presentación. A medida de introducción, en Panamá, el Estado, como en cualquier otro Estado, requiere de financiación sostenible para los programas sociales y la inversión pública. El Plan Panamá Solidario, que en su momento más fuerte, por llamarlo así, atendió a 1.7 millones de panameños y sigue atendiendo a panameños y panameñas afectados por la situación producto de la pandemia de la COVID-19. En otras palabras, los ingresos tributarios recaudados por el gobierno se utilizan para proporcionar bienes y servicios a los ciudadanos, garantizar las operaciones del gobierno, realizar inversiones públicas y redistribuir el ingreso, es decir, para ayudar a mitigar la desigualdad generada por las economías de mercado. ¿Qué pasa si los ingresos de un gobierno disminuyen? Que ha sido el caso de la mayoría de nuestros países y en el caso de Panamá vamos a ver el impacto que ha tenido la COVID-19 y que sigue teniendo impacto, aunque tenemos quizás una pequeña luz en el camino. Puede que la calidad de los bienes y servicios ofrecidos a los ciudadanos
puede verse perjudicada o el gobierno necesitaría pedir dinero prestado en los mercados financieros para cubrir sus obligaciones. En el caso contrario, cuando el gobierno logra mayores ingresos, puede mejorar la calidad y cantidad de bienes y servicios que presta o puede invertir en nuevos servicios que mejoren la productividad y la competitividad. Probablemente mis palabras pueden generar siempre, oye, pero el Estado o los gobiernos no han atendido temas fundamentales o algunas de las características que probablemente pudiesen cumplir con el nombre de bienestar social. Quizás muchas veces puede generarse el debate si las tenemos o no las tenemos. Es un debate político, pero nunca consideremos afectar a los gobiernos y al final terminar afectando al Estado por no querer pagar impuestos. De alguna manera como cuestionar a través de una acción a los gobernantes de turno. Al final nos terminamos afectando todos, porque los ingresos son necesarios para garantizar los mínimos de vida. Siguiente. El 2020 parecía un año prometedor y en resumen enero y febrero fueron meses donde logramos superar inclusive los niveles presupuestados de recaudación. La economía comenzaba a mostrar señales de recuperación, porque nunca olvidemos, aunque estemos en el año 2021, que el gobierno del presidente Cortizo asumió una situación compleja de deudas por pagar, heredadas por el gobierno pasado, y adicional una economía que venía ya sufriendo un desgaste en su estructura. Llegó la pandemia en el mes de marzo del año 2020, donde nos obligó como Estado y también a la Administración Tributaria de implementar medidas para poder contener la propagación del COVID-19. Ya el futuro o la historia podrá determinar si fueron o no efectivas, pero definitivamente la historia nos va a recordar esta gráfica donde vemos cómo cayó de manera brusca nuestra economía. Los sectores más impactados fueron turismo, viajes, transporte aéreo, el propio Canal de Panamá, actividades portuarias, la zona libre de Colón, las exportaciones de cobre, además de la caída de la demanda doméstica. En cuanto al mercado laboral, los efectos de la pandemia de la COVID-19 conllevaron un incremento del desempleo, que llegó hasta el 18.5% para el periodo del año 2020, en comparación con el año 2019, que la tasa se situó en 7.1%. El nivel de empleo hay que recordar que guarda relación estrecha con los recaudos tributarios. Cuántas personas más hayan recibido un ingreso estable y esperando seguir recibiéndolos, más personas habrá para hacer compras de gastos discrecionales. Mientras mayor sea el nivel de gasto o consumo, mayor será la recaudación por la vía del ITBMS en el caso correspondiente. Igualmente, el impacto vemos cómo poco a poco se va recuperando la economía en los empleos, de cómo eso también afecta, por ejemplo, la recaudación de seguro educativo o también incluso del impuesto del impuesto de planillas. Siguiente. La evolución de los ingresos. Ahí podemos observar en la gráfica los ingresos tributarios, los leo. El año 2020 ustedes podrán observar 3.681 millones de dólares en comparación con el año 2019 que fue de 5.334 millones de balboas, o incluso el año 2019 5.678 millones de dólares. Y si comparamos 10 años hacia atrás o casi 10 años hacia atrás, el año 2008, 2.485 millones de balboas en ingresos tributarios. Es decir, que los ingresos para el año 2020 casi cayeron o nos hicieron retroceder una década. En los ingresos no tributarios, si vemos la gráfica, en el año 2020 fue de 1.650 millones de balboas contra el año 2019 de 2.739 millones de balboas, o el año 2018 de 2.908 millones de balboas. Y si comparamos al año 2008 de 1.779 millones de dólares, incluso como podrán observar ingresos no tributarios, el año 2020 fue por debajo del año 2008. Igual vemos los ingresos de capital cómo se fueron desarrollando.
En pocas palabras, es necesario diferenciar los tipos de ingresos que recibe el Estado. Los ingresos corrientes están compuestos, y para recordarle a los que nos están viendo, por los ingresos tributarios, es decir, el impuesto sobre la renta, dividendos, impuesto de inmuebles. Los no tributarios, o los ingresos tributarios que se dividen en directos e indirectos. En el caso de indirectos, el impuesto a la importación o el impuesto de ventas a través del ITBMS, los no tributarios y otros ingresos corrientes. Dentro de los ingresos tributarios, como les mencioné, hacemos mención permanentemente a la renta, que como ustedes saben que es el impuesto más importante que recauda el Estado o el fisco panameño sobre la propiedad, el de patrimonio, el ITBMS y otros, donde la DGI se encarga de recaudar. Hay que recordar también que las aduanas, la autoridad de aduanas, recauda otros tributos que están dentro de los ingresos tributarios, pero que le competen por ley a la autoridad correspondiente. Pasamos a la siguiente gráfica. ¿Cómo se componen estos ingresos tributarios? Para tener el pantallazo. Los ingresos tributarios se dividen, como les mencioné, en directos e indirectos. Como lo explica la gráfica, la mayor fuente de ingresos tributarios directos son los de la renta, que representan el 80.2% del total de los impuestos directos, o bien aproximadamente de 1.780 millones de balboas, y el ITBMS son la mayor fuente de ingresos tributarios indirectos, que representan un 57%. Al comparar la composición de los impuestos del año 2020, podemos observar que ha cambiado su peso relativo en relación al año 2019. Podemos recalcar que los impuestos directos disminuyeron un 23%. Además, el impuesto sobre la renta jurídica, una caída del 34%, y la renta natural cayó el 15% debido a la crisis sanitaria que atraviesa aún el país de la COVID-19. Pasamos a la siguiente gráfica. La recaudación preliminar nos marca una pequeña luz en el camino. Los ingresos en efectivo al cierre preliminar del primer semestre del año 2021 totalizaron 2.758 millones de balboas, reflejando un aumento de 664.8 millones de balboas, que corresponde a un superávit del 31.8% frente a la meta presupuestaria. La recaudación efectiva acumulada de los ingresos tributarios al cierre preliminar del primer semestre del año 2021 alcanzó la cifra de 2.109 millones de balboas, mostrando un aumento de 393.4 millones de balboas en comparación con lo recaudado en el mismo periodo del año 2020. Los impuestos directos a la fecha han aumentado en 313.8 millones de balboas, mientras que los impuestos indirectos resultaron en 79.6 millones de dólares más que el año anterior. En comparación con la meta presupuestada, sin documentos fiscales, la recaudación de ingresos tributarios al cierre del primer semestre del año 2021 refleja un superávit aproximado de 35.3%, en donde los impuestos directos reflejan aproximadamente 493.2 millones de balboas, 63.7% más, y los indirectos, 57.5 millones de balboas, es decir, 7.3% por encima de lo presupuestado. Es importante recalcar, aunque haya una luz y que haya una mejora en la recaudación, nunca olvidamos hasta dónde la COVID-19 impactó la economía, o sigue impactando la economía. Son números importantes. Recordar el presupuesto ley del año 2021, un presupuesto bastante moderado en lo que se podía referir, considerando que es un presupuesto preparado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección de Presupuesto del Estado, de la Nación, aproximadamente en agosto del año pasado y aprobado a finales de noviembre del mismo año. En ese momento, recordar que no había vacunas, que no sabíamos probablemente hasta cuándo íbamos a tener la disponibilidad de estas, y probablemente cómo iba a ver el tema del cierre o no cierre de las actividades económicas. Es una comparación contra el año 2020, contra el presupuesto del año 2021,
pero no olvidemos los números que aún nos faltan de los números que el Estado panameño tenía prepandemia. La siguiente gráfica. Para seguir, los ingresos tributarios se constituyen como una fuente fundamental de ingresos para el desarrollo de políticas públicas encaminadas al desarrollo social y bien común, tan necesario en situaciones como la actual coyuntura sanitaria provocada por la pandemia. De acuerdo a los últimos datos registrados, la recaudación preliminar con documentos fiscales del año 2020 alcanzó 4.008 millones, lo cual representó, del 2021, perdón, lo cual representó el 7.3% del PIB, perdón, del año 2020. Por su parte, los impuestos directos representaron 4.2% y el indirecto el 3.1%. De los impuestos directos e indirectos, los principales impuestos según su aporte al Producto Interno Bruto para el año 2020 son renta con 3.4%, ITBMS de 1.8%, importación del 0.4%, combustible 0.2% e inmuebles 0.2%. Los ingresos tributarios representan una parte significativa de los ingresos nacionales. El Estado también interviene a través del gasto tributario como ente regulador de las actividades económicas, como un mecanismo que permite a los contribuyentes reinvertir la reducción de impuestos en sus operaciones a través de la reducción de sus obligaciones tributarias. Se le ofrece el estímulo a los contribuyentes con el objetivo de incrementar el nivel de producción, exportación, inversión que genere mayor consumo o demanda. Siguiente. Quedan 3 Impacto minutos. de los tributos en la economía. ¿Me iba a decir algo? Sí, le quedan 3 minutos. Ok, para ir rápido. Durante la breve presentación hemos tratado de esbozar algunas líneas tendientes a compartir nuestras consideraciones sobre la influencia de los tributos en torno al crecimiento de la productividad, es decir, de la economía de nuestro país. En tal sentido, es importante destacar que en la medida en que los impuestos sean por el diseño de aplicación general, es decir, graven de igual forma a todos indistintamente del sector económico, no influirá en el precio de las mercancías. La pandemia cambió definitivamente el comportamiento de los consumidores y los proveedores, de los que se vieron obligados a reinventar sus productos como sus servicios, generando replanteamientos estratégicos y tácticos. La política fiscal en general y política tributaria en particular son claves para asegurar la reactivación abordando las vulnerabilidades sociales y debilidades de las capacidades productivas que se observó previo a la pandemia. Una vez la recuperación productiva se va viendo encaminada, los países, por ejemplo, de la región, deberán promover políticas tributarias y de gastos que apoyen el crecimiento económico inclusivo y sostenible. Cualquiera que sea el diseño de las políticas fiscales, es nuestra convicción más arraigada que su principal finalidad debe estar orientada a procurar el aumento de la productividad de todos los sectores económicos, evitando que mediante exceso de incentivos o transferencias económicas, con un diseño que no beneficia a quienes menor capacidad o poder adquisitivo ostentan. Rápidamente, para terminar el último minuto y medio, Isaac, seguimos con lo último, recordar leyes que hemos aplicado: amnistía tributaria, pronto pago, un nuevo régimen impositivo para las micro, pequeñas y medianas empresas. Seguimos. Los avances también como administración tributaria de ser más eficientes a través de las aplicaciones o ampliación de los canales de atención, ampliación de 60 a 120 trámites en línea, la factura electrónica, que sé que durante esta presentación otros expositores han hablado de cómo hemos avanzado el facturador gratuito a través también de los equipos dispositivos de transmisión, a través de la nueva plataforma que hemos denominado Placef, también el plan de devolución de impuestos en la mejora del trámite, programa de modernización a través del Banco Interamericano de Desarrollo y en cooperación también con el CIAR. En fin, la administración tributaria, amigos y amigas, además del impacto en los tributos en la economía que me tocaba mencionar, creemos importante y garantizar que la administración tributaria tiene que ser una administración no solamente moderna, sino una administración que sea empática con los contribuyentes, más en estos momentos que estamos viviendo, pero garantizando el impulso a los cumplimientos de las obligaciones a través del voluntariado, de ese cumplimiento voluntario de todos los contribuyentes, y de esa manera en conjunto poder mejorar la economía, que gracias a Dios todas las instituciones internacionales, ejemplo el día de hoy a través de una publicación, un medio de comunicación,
local impreso, manifestaba que Panamá puede llegar a crecer este año hasta un 12% y en el año 2022 hasta un 8%. Así que tarea de todos, compromiso de nuestra administración tributaria y un compromiso que el presidente Laurentino Cortizo Cohen nos ha impuesto a través de las acciones y tareas y resultados que tenemos que brindar al país, principalmente a los contribuyentes y todos los ciudadanos. Muchas gracias.